Familia, el día de hoy Dios tiene una palabra para ti. Dispón de tu tiempo, abre tu corazón un momento para escuchar esta gran palabra y recuerda que te esperamos todos los domingos en punto de las 11 de la mañana. Les voy a pedir, hermanos, que abran ahí su Biblia en el libro según el Evangelio Marcos, de San Marcos, en el capítulo número 4, y vamos a estarle dando lectura hasta el versículo número 9. Creo que no lo van a proyectar por ahí, pero si no, damos oportunidad para que lo encuentren. Amén. Dice la palabra del Señor: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd. ¿Cómo les decía, hermanos? Oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Cuando Jesús, hermanos, empezaba a enseñar, ya se nos ha explicado que uno de los métodos que Jesús empleaba era hablar a través de parábolas. Y una parábola era como un relato de las cosas que ellos conocían o que les eran muy comunes en ese tiempo para explicar una verdad bíblica o un principio bíblico o un principio espiritual. Y Jesús, hermanos, estaba iniciando su ministerio cuando dice esta parábola. Y la gente, hermanos, se empezaba a juntar, se empezaban a reunir, porque empezaban a escuchar de Jesús las enseñanzas, pero sobre todo empezaban a ver sus milagros. Era lo que más les llamaba la atención, obviamente los milagros, las señales que Jesús hacía, y entonces empezaban, hermanos, a interesarse qué era lo que aquel profeta empezaba a enseñarles. Y menciona que en este día hubo una aglomeración de personas y empezaban, hermanos, a tratar de escuchar lo que se les iba a hablar. Y uno de los métodos que Jesús empleó es usar una barca para él estar en el mar y la gente que estuviera en la playa y alcanzara a escuchar mejor. Seguramente la acústica era mejor para lograr llegar a más personas. Y cuando pasa esto, hermanos, empieza Jesús a hacer este relato. Este relato era para ellos pues algo cotidiano, porque muchos de esta gente se dedicaba al campo, otros eran pescadores, pero la mayoría eran agricultores. Y entonces ellos podían entender perfectamente la enseñanza que Jesús les estaba dando. Y esta enseñanza era acerca de una persona que había salido a sembrar, un sembrador. Y menciona aquí que el sembrador salió a dispersar la semilla. Y cuando Jesús relata esto, empieza a decir: escuchen con atención. Y entonces aquellos hombres empiezan a poner atención al relato de Jesús y les dice: el sembrador salió a sembrar. Y cuando esparció la semilla, dice, una parte de la semilla cayó en una tierra cerca del camino. Dice, y vinieron las aves y se comieron la semilla y volaron, se acabó esa semilla, no germinó.
Dice, otra parte cayó en lugares en donde había piedras y la piedra no dejó que aquella semilla germinara y que aquella planta creciera. Dice, salió el sol y como no tenía raíz, se quemó. Y empieza a decir, otra parte cae en lugar en donde hay espinos. Y los espinos crecieron y no permitieron que la semilla o que aquella planta creciera. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra. Dice, y cuando cayó en buena tierra dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y les hace un énfasis ahí especial y les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y yo me pongo a pensar, hermanos, ¿cómo es que aquella gente recibió esta parábola? Les digo, seguramente algunos dijeron, pues ahora hay que poner más atención en cómo sembramos. Hay que poner más atención en cómo dispersamos la semilla. Hay que poner atención que sea un campo pues menos pedrejoso o lleno de piedras. Y muy seguramente se quedaron pues nada más meditando en eso, ¿verdad? En la enseñanza que Jesús les había dado. Y todavía hace Jesús un énfasis y les dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Todos estaban escuchando. Bueno, a excepción de algunos que estuvieran enfermos de los oídos, ¿verdad? Pero si tenían oídos, estaban escuchando aquella enseñanza. Y digo, ¿qué pensaría esa gente cuando escuchó esa enseñanza? Porque cuando vemos el versículo número 10, dice, cuando estuvo solo, es decir, cuando Jesús estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Miren, ahí yo cuando veo esto, veo que mucha gente se quedó dudando o analizando aquella enseñanza y se acercaron con Jesús cuando estuvieron, ¿cómo, hermanos? Solo. Cuando Jesús estuvo solo y ellos estaban más cercanos a Jesús, empezaron a decirle, Señor, ¿qué significa lo que estabas diciendo? ¿Sabes que luego hay palabra que tú puedes leer o que puedes escuchar y a veces dices, ¿qué significa eso? ¿O qué quiere Dios decirme con eso? Y es ese momento cuando tú te acercas a Dios en tus momentos de soledad, en los momentos en el que tú puedes reflexionar con Dios y decirle, Señor, ¿qué me quieres decir en esta palabra? ¿Por qué hace comezón o por qué hace que mi espíritu se quebrante? Y en ese momento, hermanos, Dios, el Espíritu Santo, empieza a enseñarte a tu corazón las enseñanzas de su palabra. Él dice que nos va a enseñar cosas difíciles y ocultas que nosotros no sabíamos. Amén, hermanos. Y estas personas, hermanos, los discípulos y otras personas que estuvieron cerca de Jesús se interesaron en saber qué significaba la parábola que Jesús les estaba diciendo. Y les está diciendo, para ustedes que están interesados, para ustedes que están cerca de mí, para ustedes que tienen dudas acerca de lo que significa la palabra, dice, para ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios. Y fíjense, hermanos, aquí Jesús hace énfasis en un versículo, en el versículo número 12, dice, para que viendo o porque ven, dice, viendo no ven y no perciben, y oyendo oigan pero no entiendan, dice, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esta era una, hermanos, profecía que venía en el Antiguo Testamento, donde Dios les dice, ustedes van a escuchar, pero no van a entender. Van a ver los milagros y no se van a convencer, hablando de Jesucristo. Y entonces aquí se cumple esta profecía y Jesús les dice, ellos van a oír, pero no van a entender. Van a ver, pero no se van a convencer, no van a creer. Y entonces les dice, para ustedes, a ustedes Dios les va a revelar los misterios del reino. Y entonces en el versículo número 13 les dice, y les dijo Jesús, ¿no sabéis esta parábola? Dice, ¿cómo pues entenderéis
todas las otras parábolas. Miren, Jesús, hermanos, estaba comenzando a predicar. Y entonces los que estaban cerca de él, era importante que conocieran esta parábola por las cosas que ellos iban a enfrentar. Y Jesús les dice, esto es lo primordial, que ustedes sepan que hay diferentes terrenos. Y Jesús, hermanos, cuando empieza a explicarles, les dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Jesús estaba explicándoles, hermanos, de una manera práctica, una verdad espiritual. Y les dice, el sembrador es el que lanza la palabra, el que predica la palabra. Y no se trata de predicar en este lugar. Cuando predicas a alguien con tu testimonio, con la palabra, con algún versículo, tú estás predicando y estás lanzando una semilla. Y aquí dice, la semilla es la palabra de Dios. Fíjate, parecía algo como muy sencillo. De hecho, yo creo que ellos se ponían a pensar, pues eso que todos sabemos que hay diferente tierra y que pues debemos de poner cuidado en dónde sembrar. Pero la verdad es que Jesucristo les estaba enseñando un principio espiritual. Y les estaba diciendo, cuando predicas, cuando vas a lanzar la palabra, tienes que conocer que hay diferente tipo de terreno. Y yo le quise titular, hermanos, a este relato, a esta enseñanza, 4 corazones. Normalmente tenemos un corazón. Pero Jesús quiso enseñar, hermanos, a través de esta parábola, que hay 4 diferentes tipos de corazones. Y cuando vemos y analizamos esto, hermanos, entonces empezamos a captar por qué la gente cuando nosotros les hablamos no nos creen. Amén, hermanos. O cuando les decimos, Cristo es tu sanador, no pueden dimensionar que tenemos a un Dios poderoso. Y Jesús era lo que les trataba de enseñar a sus discípulos y a los que estaban cerca. Hay diferentes tipos de corazones. Y entonces les empieza a decir, estos son los de junto al camino. Y ahí los describe Jesús. ¿Quiénes son los que están junto al camino? En donde la semilla cayó junto al camino. Y donde dice que los pájaros llegaron, dice que los que iban pasando pues pisaban la semilla y otros, los pájaros llegaron y comían lo que quedaba de esa semilla. Y aquí les dice, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás. Dice, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Fíjense, este principio o este primer corazón o esta primera tierra que describe Jesús. Dice, los que están junto al camino, dice, son aquellos en los que se siembra la palabra. Dice, pero después que la oyen, o sea, escuchan la palabra. Dice, pero viene el enemigo y se roba la semilla. Ni siquiera hace que germine esa semilla. Ni siquiera cayó en el campo, en el corazón, solamente la escucharon. Dice, pero no germinó. El enemigo hizo su trabajo y se robó esa semilla y no hubo cómo germinara. Ese es el primer corazón. Tú puedes hablarle a alguna persona y te oye, pero ahí quedó. Llega el enemigo y le dice, mentiras, ¿qué te crees de eso? Si ellos están locos, si son bien fanáticos, y se roba la semilla. Y les dice, Cristo te puede salvar. ¿De qué te salva? Llega el enemigo a robarse la semilla. ¿Sí me explico? O sea, llega y ¡pum! Ni siquiera germinó esa semilla. Ni siquiera dio fruto. Ni siquiera quedó enterrada. Es decir, el enemigo hizo su trabajo y se llevó esa semilla. Ahora les dice Jesús, ese es el primer campo. Hay otro campo. Y les dice, estos son asimismo, dice el Señor, estos son asimismo los que fueron sembrados entre piedras. Dice, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Dice, pero
no teniendo raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Jesús hace aquí, hermanos, otra explicación de otro tipo de terreno o de otro tipo de corazón. Y dice, hay personas que reciben la semilla y la reciben con gozo, la reciben con alegría. Dice, pero no echan raíces. Y en la primera prueba, dice ahí, cuando sale el sol, dice, quema esa planta y se muere. Y cuando Jesús hace la interpretación, dice, ante la tribulación, ante la prueba, hermanos, cualquiera que sea, enfermedad, desaliento, desánimo, duda, tristeza, agotamiento, hermanos, muchas cosas que pueden llegar a tu vida. Dice aquí que ellos que recibieron con gozo la palabra y parecía como que iban a crecer y como que iban a desarrollarse en el camino de Dios, ¡pum!, de pronto ya dejan de existir. Dice la Biblia, ¿por qué? Porque no resistieron la prueba, no resistieron la lucha, no resistieron la tribulación. Jesucristo dijo, hermanos, que en esta vida íbamos a pasar por muchas cosas. Amén, hermanos. Dice, pero también nos dijo Él que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Y Jesús describió a ellos, hermanos, como aquellos que no resistirían la prueba, que no resistirían la lucha, que no resistirían el problema, que no resistirían la enfermedad, que no resistirían la tentación, que no resistirían nada de obstáculos. Dice, ¿por qué? Porque no había una raíz profunda. Ahora yo te digo, ¿de qué manera puede alguien, hermanos, echar raíces en el Evangelio? Si no es a través de la búsqueda constante de la fuente, hermanos, de agua que es Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, la única forma en la que una persona que haya escuchado la palabra de Dios, que haya recibido con gozo la palabra de Dios, que quiera, hermanos, ser fértil, hermanos, germinar y crecer, es buscando de Dios en la palabra, echando raíces, hermanos, nutriéndonos de la fuente de energía que es Dios. Amén. Y entonces pasa Jesús al otro campo. Llevamos dos tipos de corazones: el que está junto al camino, los que caen junto a las piedras. Y el otro, hermanos, dice, el que fue sembrado entre espinos. Dice, estos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando Jesús, hermanos, empieza a relatar esto, dice, la semilla cayó entre espinos. Dice, pero los espinos crecieron más y ahogaron la semilla. Y cuando hace, hermanos, Dios la revelación de lo que significa esto, les dice, son aquellos que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran al corazón y ahogan la palabra. Mira, esto lo dijo Jesucristo, cuando nos dice el engaño de las riquezas y el afán de este siglo. Luego a veces, hermanos, podemos escuchar que hablan, que hay predicaciones, hermanos, que nos hablan acerca de no codiciar, de no desear cosas, de no afanarnos en este mundo, de no buscar riquezas, hermanos, de este mundo. Y luego a veces nos hacen, algunas personas empiezan a meditar y dicen, pero si nada más estoy trabajando para comer. A eso no se refiere. Se refiere a cuando te afanas, que quieres más, que quieres más, que quieres más. Y mira,
Dios no se equivoca y Jesús no se equivocó cuando dijo estas palabras. Y dice, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Es decir, cuando alguien, hermanos, tiene muchas posesiones, dice la Biblia que es un engaño nada más. Lo dice Jesús, no lo dice ningún historiador, no lo dice alguien que haya sacado un libro de la Biblia, no lo dice alguien, hermanos, que esté en contra, hermanos, de la prosperidad, no lo dice alguien que esté en contra de que vivamos bien, lo dice Jesucristo. Amén, hermanos. Jesucristo lo dijo, y si lo dijo, hermanos, es porque Él conoce perfectamente la condición de nuestro corazón. Lo conoce perfectamente y Él dice, es un engaño. Querer tener riquezas es un engaño. Obsesionarte por tener más es un engaño. Luchar por cosas de aquí es un engaño. Nos dice Jesucristo. Amén, hermanos. Lo dijo Él. Y si lo dijo Él, es porque Él conoce cuál es la condición de nuestro corazón y la tendencia del humano. Escucha, cuando hay alguien, hermanos, que se obsesiona, tú puedes decir, yo no estoy obsesionada. Cuando hay alguien que se obsesiona, no estamos hablando de los que estamos aquí, estamos hablando de otras personas, en otros lugares, en otras partes del mundo. Cuando alguien se obsesiona y dice, y codicia otras cosas, desea tener otras cosas, no habla de bienes materiales solamente, otras cosas que codician, que las anhelan con todo su corazón, los afanes de este mundo, lo dice Jesucristo. Amén, hermanos, lo dice Jesucristo. Dice, cuando tú te enfocas en estas cosas, la semilla se hace infructuosa, no crece. Cae, quiere crecer y llega hasta cierta altura. Dice, porque los afanes de este mundo la ahogaron. Mira, hay personas, hermanos, que han perdido o han dejado de asistir a congregaciones, han dejado a un lado el camino de Dios. ¿Por qué? Pues porque han tenido otras oportunidades de trabajo mejores que los han hecho irse a otra ciudad, emplear más tiempo, usar más recursos para eso, y entonces les queda menos tiempo para la búsqueda de Dios. Y cuando les queda menos tiempo para la búsqueda de Dios, entonces nos queda más tiempo para descansar. Y lo que menos hacemos entonces es buscar la presencia de Dios. Y Jesús no se equivoca cuando dice, no anheles las cosas del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, dice la Biblia. Amén, hermanos. El mundo pasa y sus deseos. Hay luego un versículo que dice, no nos des riquezas para que no perdamos, como quien dice, el piso y diga, yo lo logré. Dice, pero tampoco me des pobreza para que no reniegue de quién es Dios. Dice, manténme de lo necesario. Y algunos dirán esto, es que eso es conformismo. Es que ¿cómo nos vamos a conformar? Yo te digo algo, hermanos, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Yo te digo, yo no estoy en contra, ni Dios está en contra de bendecir a su pueblo, de darle, hermanos, a su pueblo. No está en contra Dios de eso. Dice aquí, nada más del engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Cuando esto pase, yo digo, siempre va a haber, hermanos, oportunidad de crecimiento. Y te digo, y cuando viene de parte de Dios es bendición. Cuando viene de parte de Dios, hermanos, va a ser para bien tuyo y de toda tu familia. Pero está hablando aquí, hermanos, de los afanes de este mundo. Y entonces ellos siguen escuchando. Dice, y estos son, ahora va a relatar, dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Dice, son los que oyen
la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Este es el cuarto tipo de corazón, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Ahora, los que oyen la palabra, no nada más es oír. ¿Se acuerdan que al principio decía, el que tenga oídos para oír, oiga? Porque aparte de oír, tienes que entender. Uno de los ejemplos más claros es cuando escuchamos a alguien que está hablando en otro idioma y los escuchamos, pero no entendemos. ¿Verdad que sí? O sea, los escuchas, pero si no sabes el idioma, pues no lo entiendes. Nada más estás escuchando. Eso pasa con la palabra de Dios. Hay quienes están escuchando, pero no la están entendiendo. Hay quienes la están recibiendo en su oído, pero no entra a su corazón. Y entonces ahí es cuando el que oye, el que tenga oídos para oír, oiga. Y es cuando Jesús dice, el que se interese, le será revelada la palabra de Dios. El que se interese, le será revelado lo que son los principios y los misterios. Dice la Biblia, los misterios del cielo. Los misterios, hay misterios, hermanos, en el cielo. Y te digo, cuando dice Jesús esto, dice, la reciben la palabra y dan fruto. Y ahí hay porcentajes. Dice, hay quienes van a dar un fruto al 30%. Hay quienes van a dar fruto al 60%. Y hay quienes van a dar fruto al 100%. Y viendo ahora, hermanos, estos 4 tipos de corazones o 4 tipos de terrenos, entonces podemos analizarnos a nosotros mismos y podemos empezar a decir qué tipo de terreno he sido hasta hoy. ¿Qué tipo de terreno para recibir la palabra de Dios he sido hoy? Hoy, hermanos, podemos meditar en esto y podemos decir, en ocasiones he recibido la palabra con gozo, pero como el miércoles o el jueves ya no me acuerdo de lo que me dijeron el domingo. Otros pueden decir, pues ya no escuché, pero ni entendí nada de lo que estaban diciendo. El enemigo vino y se robó la semilla. Otros pueden decir, pues como que sí quiero y como que no quiero escuchar la palabra. Y otros, hermanos, pueden estar luchando porque esa semilla quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, la palabra de Dios, cuando Jesucristo hace este relato, hermanos, no la habla solamente para el evangelio, es decir, para el evangelio de salvación, porque la mayoría de los que estamos aquí ya recibimos a Cristo en nuestro corazón. Amén, hermanos. Ya recibimos la semilla de la salvación en nuestro corazón, ya germinó esa semilla y ya está dando frutos de arrepentimiento, y lo que antes hacía ya no lo hago porque el Espíritu Santo llega a mi corazón y me dice no. Y entonces el fruto del Espíritu Santo se está manifestando a mi vida. Luego, le digo, la mayoría de nosotros estamos en este tipo de terreno. En el terreno, hermanos, en el que estamos luchando para que dé fruto al 30, al 60 y al 100%. Amén, hermanos. Pero la palabra que yo quiero, hermanos, lanzar hoy como una semilla, hermanos, y esperando, hermanos, que sea el tipo de terreno que Jesús quiere que seamos. Es aquella, hermanos, en la que la fe crezca. Hoy, hermanos, hablábamos cuando nos hablaba nuestro hermano Juan Héctor, nos hablaba acerca de sanidad que hay en Jesús. Y cuando estamos en este lugar, hermanos, estamos recibiendo semilla, estamos recibiendo palabra de Dios.
Estamos recibiendo palabra que viene del cielo. El que está aquí, hermanos, quien quiera que se pare aquí a predicar, no está predicando de un evangelio personal, sino del evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos. Estamos predicando a Jesucristo crucificado, resucitado y en gloria. Amén, hermanos. A ese Jesucristo estamos, hermanos, hoy predicando. Y en la semana, hermanos, meditábamos mi esposo y yo acerca de la manera en la que antes, hermanos, las personas que se querían acercar a Dios tenían que hacer rituales, hermanos, muy específicos de la manera en la que podían, hermanos, acercarse a Dios. Yo te digo algo, Dios, hermanos, es un Dios lleno de gloria y majestad. Amén, hermanos. Mira, a través de los siglos y a través de los años, la gente ha tratado de convertir a Dios, hermanos, en un amuleto de suerte. Y Dios no es eso. Dios es el Dios que gobierna el cielo y la tierra. Amén, hermanos, con majestad y con poder. Y te digo, ese Dios, hermanos, era un Dios temible entre los pueblos. Era un Dios, hermanos, que la gente no quería, hermanos, estar cerca del pueblo judío cuando venían a pelear contra ellos, porque sabían que el Dios Jehová estaba con ellos y peleaba por ellos. Le tenían, hermanos, miedo a ese Dios. Y yo te digo, el que se acercaba o entraba al lugar santísimo sin estar preparado como Dios quería, hermanos, ¿qué crees que le pasaba? Caía muerto. Caía muerto. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, yo quiero que tú dimensiones, que el Espíritu Santo te revele que al Dios que servimos es un Dios temible en majestad. Amén, hermanos. Soberano, hermanos, que hace temblar, lo describe la palabra, hace humear, hermanos, los montes, hace humear montañas, sale lumbre, hermanos. ¿Me explico? Y ese Dios, hermanos, es el Dios al cual tú sirves. Y mira, la única manera en que alguien se puede acercar a Dios ahora es a través de Jesucristo. Amén. Es a través de Jesucristo. Antes tenían que hacer rituales, hermano, y vaya rituales. Si tú lees Levíticos, hermanos, te puedes dar cuenta de todos los rituales que se hacían para poderse acercar a Dios. Pero ahora, hermanos, a través de su Hijo Jesucristo y del sacrificio que Él hizo en la cruz, es que tú y yo nos podemos acercar de una manera confiados. Amén, hermanos, confiados. Y esta es la palabra, hermanos, que quiero hoy, hermanos, lanzar como una semilla. A Jesucristo que adoramos es el Jesucristo que quiere hoy hacer milagros, prodigios y señales. Amén, hermanos. No importa, hermanos, tu condición, no importa la enfermedad, no importa la situación. Al Dios que servimos es un Dios poderoso. Y yo deseo, hermanos, que esta semilla caiga en buena tierra y germine. Y tú, hermanos, seas completamente capaz de decir todos los días que al Dios que le entregaste tu corazón, que al Jesús que le entregaste tu corazón, es el Jesús que te respondió, es el Jesús que te sanó, es el Jesús que cambió tu condición, es el Jesús al que adoras. ¿Sabes algo, hermanos? Cuando le pido a Dios, hermanos, y cuando le oro a Dios, le digo, Señor, tú eres el único Dios que yo he conocido. Mis rodillas nunca se han inclinado a adorar a otro Dios. Eres el Dios
que me sanó, que me salvó, que me trae libertad. Eres el Dios que me bendijo, eres el Dios que me trae gozo, eres el Dios de mi salvación. Mis manos nunca le han aplaudido a otro Dios, ni mi oración ha sido dirigida nunca a otro Dios. Y yo me gozo, hermanos, porque Dios ha librado mi alma de muchas cosas. Pero yo deseo con todo mi corazón, mi hermano, que tu corazón sea como el cuarto, hermanos, terreno que Jesucristo nos enseñó hoy. Que sea un terreno, hermanos, en donde la semilla de la palabra de Dios, la semilla que te dice, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La semilla que te dice, clama a mí y yo te responderé. La semilla de la palabra que te dice, yo soy Jehová tu sanador. La semilla de la palabra que dice, yo soy Jehová tu proveedor. La semilla de la palabra que dice, yo soy tu fortaleza. Yo soy tu guía, yo soy tu alegría, yo soy tu gozo. Que esa semilla de la palabra que hoy está siendo lanzada a tu corazón caiga, mi hermanos, en un terreno preparado para dar fruto. Yo le pido a Dios, mi hermano, que cada corazón de los que están en este lugar sea un corazón receptivo de la palabra y de la semilla que Dios está lanzando hoy. Es esa semilla, hermanos, que dice, yo soy tu paz. Echa toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Esa semilla, hermanos, que se ha lanzado y que dice, véeme a mí y yo te voy a llevar. Y yo te voy a guiar, y yo te voy a llevar a lugares especiales. Esa semilla está siendo lanzada hoy a tu corazón y te dice, yo quiero ser tu Dios, yo quiero ser tu Señor, yo quiero reinar en tu vida y en tus pensamientos y yo quiero que tu alabanza sea para mí. Esa semilla está siendo lanzada hoy, hermanos, hacia corazones que han dudado, hacia corazones que se han desesperanzado, hacia corazones que están adoloridos, hacia corazones que se sienten indignos. Hoy está siendo lanzada esa palabra y te dice Jesús, te amo, amén, hermanos. Jesús te ama y esa semilla está lanzada. Mira, son palabras tan poderosas, mi hermano. Han sido tan comunes, pero son tan impactantes. Saber que el Dios que te menciono, el Dios temible, el Dios majestuoso, el Dios amoroso, mi hermano, puso sus ojos en ti. Y se proveyó de un sacrificio perfecto que fue Jesucristo. Y a través de él, por eso Jesucristo le dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Amén, hermanos. Jesucristo les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo. Qué bendiciones que tú, hermanos, hayas escuchado la palabra de Dios. Qué bendición es que la semilla ha sido sembrada en tu corazón. Qué bendición es, mi hermano, que hayas conocido al Jesús que perdona pecados, al Jesús que transforma vidas, al Jesús que sana, al Jesús que liberta, al Jesús que da paz, al Jesús, hermanos, que trae libertad al cautivo. Amén, hermanos. Mira, Jesucristo rompe cadenas. Jesucristo rompe ataduras. Ante Jesucristo tiemblan, hermano, los demonios. Ante Jesucristo se sacuden, mi hermano, el alma más dura. Jesucristo, hermanos, cambia, transforma y da vida. Amén, hermanos. Jesucristo, al cual tú ya conoces, del cual tú ya has escuchado,
del cual tú estás conociendo. Ese Jesús te dice, búscame, acércate, pasa tiempo conmigo y te voy a enseñar cosas que tú no conoces. Te voy a hacer que entiendas lo que hay aquí para ti y para tu familia. Hay un Dios que busca tu alma, hay un Dios que busca tu corazón, hay un Dios que busca tu sanidad también. Esa semilla, hermanos, está siendo lanzada hoy a los corazones. Esa semilla que es la palabra de Dios. No dije nada de lo mío, sino de la palabra de Dios. No busqué en otro libro, sino en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, hay 4 corazones diferentes, 4 situaciones diferentes, 4 terrenos diferentes. Y Dios nos ayude, mi hermano, a ser del terreno que recibe la palabra de Dios. Hay corazones, mi hermano, que pueden estar endurecidos por muchas cosas. Yo te digo, cuando cae en tierra y el enemigo llega y se roba la semilla, hermanos, tenemos aún la esperanza de volver a lanzar esa semilla. Mira, el problema, hermanos, no estaba en el sembrador. El problema no está en el que predica. El problema tampoco está en la semilla, porque la semilla es la palabra de Dios. El efecto que causa, hermanos, no depende de la palabra, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es enviada y hace aquello para lo cual Dios la ha lanzado. El problema tampoco es la semilla, menos, mi hermano, la semilla es poderosa. La semilla es la palabra de Dios. El problema está, hermanos, en la tierra, en el tipo de corazón que tenemos. Ese, mi hermanos, ahí radica si esa semilla germina o no, si es recibida o no. Entonces, al limpiar nuestro corazón y decirle, Señor, si hay espinas en mi corazón, quítalas. Si hay algo que está creciendo en mi vida que no deje que yo dé fruto, Señor, quítalo de mi corazón. Algo que le interesa a Dios, hermanos, es la pureza de tu corazón. ¿Sí sabes eso, hermanos? Tú ya recibiste a Cristo en tu corazón. Ahora nos toca, hermanos, todos los días decirle al Señor, Señor, purifica mi corazón. Señor, limpia mi corazón. Señor, yo no quiero sentir esto. Señor, limpia mi vida, limpia mi corazón. Tú analízame qué hay en él. Tú ves, Señor, checa lo que hay en mi corazón. Y tú que puedes limpiarlo, Señor, limpia mi corazón. Esta, hermanos, es la palabra de Dios. La que hemos lanzado hoy es palabra de Dios. ¿Qué tipo de corazón, hermanos, tienes? ¿O qué tipo de corazón podemos tener a veces? Nuestra actitud, hermanos, a veces ante la palabra de Dios puede ser, hermanos, que sea como entre espinos y no deje crecer esto. Pero Dios quiere, hermanos, hoy limpiar nuestro corazón. Dios quiere hoy, hermanos, sembrar en nosotros su palabra. Y que esta palabra, hermanos, que ha sido lanzada hoy, pueda, hermanos, dar fruto. Algunos al 30, otros al 60 y otros al 100%, pero todos vamos a dar fruto. Amén, hermanos, al 30, al 60 o al 100, pero vamos a dar fruto en el nombre de Jesús. Y cuando analicemos, hermanos, esta parábola, léela en tu casa, analízala otra vez. Escudriñala. Si hay algo que no puedas comprender al 100, dile, Señor, dame sabiduría. ¿Qué puede estar en mi corazón que sea un espino? ¿Qué puede estar en mi corazón, Señor, que se esté pisoteando tu palabra? ¿Quién es el que puede estarse robando de mi corazón esa semilla? Yo quiero hoy, Señor, que cada predicación haya algo exclusivo para mí. Que en cada predicación tu palabra, Señor, haga cabida en mi vida y que dé fruto
y que ese fruto sea reconocido por ti. Ahora, hermanos, esta palabra también es para que tú te des cuenta que cuando tú le hablas a alguien de la palabra de Dios, puede estar clasificado entre estas 4 tipos de corazones. Cuando tú le hablas a alguien, puede estar entre este tipo de corazones. Y entonces tenemos que decirle al Señor, Señor, reprende la obra del enemigo. Repréndelo, Señor, que no se robe la semilla que ha sido sembrada, que no se robe, Señor, el mensaje de tu palabra. Reprende, Señor, esa obra del enemigo para que él pueda escuchar y aparte pueda entender el mensaje de tu palabra, que pueda entender lo grande que eres, que pueda entender el plan maravilloso que tienes para su vida. Mira, Señor, que si hay entre él, si hay alguien que ha venido y ha escuchado tu palabra, pero los afanes de este mundo, las preocupaciones o las dudas, las luchas, las pruebas, lo han vencido, Señor. Permite, Señor, que sea un terreno fértil.